Dios, y en tus manos nos ponemos porque conocemos que tu voluntad es perfecta y sabemos que lo que tú has preparado esta mañana para nosotros es lo que cada uno de nosotros necesita. Por eso yo quiero rogarte que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones dispuestos a saber cuál es tu voluntad y tu propósito para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, chicos, pues vamos a empezar rapidísimo. ¿Has escuchado por ahí la frase que dice que las palabras se las lleva el viento? ¿Sí las has escuchado o no las has escuchado? Sí, ¿verdad? Es una frase que oímos muy a menudo. No es que las palabras se las lleve el viento. ¿Y sabes una cosa? Esa frase tiene razón. Las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? ¿Cuántas cosas alguien te ha platicado y luego ya ni te acuerdas? ¿O cuántas cosas has escuchado que después ya ni te acordabas que las escuchaste? Efectivamente, las palabras se las lleva el viento. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios no, porque dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero que su palabra va a continuar siendo. Entonces, quiero que vayas conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Te voy a llevar un poquito rápido porque tenemos poquito tiempo para la enseñanza, entonces, rapidísimo, busca segundo libro de Samuel 23, versículo 2. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Está hablando David ya en sus últimos días. Y quiero que leas conmigo lo que dice el versículo 2. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Fíjate bien la declaración que hace David y dice que ha sido el Espíritu el que ha hablado por él. Dice, el Espíritu ha sido el que ha hablado por mí. Y luego dice, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Sabes una cosa? Esa es lo que nosotros necesitamos hacer ahora que estamos saliendo a visitar al geriátrico y todo eso. Las personas no necesitan más palabras que se las lleve el viento. En otras, poniéndotelo más claro, no necesitan tus palabras. Porque hacerles una buena plática los va a entretener mientras esperan entrar al doctor. A lo mejor les podrás contar algo así como bien divertido, se van a reír un momento, pero ¿sabes una cosa? Se les va a olvidar después. Entonces, lo que las personas necesitan es escuchar una palabra que sí permanezca para siempre. Y esa palabra que sí permanece para siempre es la palabra de Dios. Por eso David decía, no he sido yo el que ha hablado, sino ha sido el Espíritu hablando a través de mí. Y su palabra es la que ha estado en mi lengua. Ahora, eso se oye muy padre y muy bonito, pero ¿y cómo le haríamos cada uno de nosotros para que esto se cumpla en nuestra vida? ¿Sabes una cosa? Tú tienes que prepararte. Para que el Espíritu hable por ti, tú tienes que prepararte. ¿Cómo? Pues tienes que asegurarte que el Espíritu esté en ti. No me contestes, pero reflexiona en este momento. ¿Tú estás seguro de que el Espíritu Santo está dentro de ti? ¿Tú estás seguro que el Espíritu Santo guía tus palabras cuando hablas? Porque si no es así, tú tienes que empezar a darle lugar al Espíritu en tu vida. Ahora, para que la palabra de Dios esté en tu lengua, hay un versículo muy citado que dice que de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y entonces te pregunto, ¿tú tienes palabra de Dios en tu corazón? ¿Y eso cómo se logra? Leyendo la Biblia. Igual no me contestes, pero ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? Porque si tú no has tenido esa comunión con el Espíritu Santo y no has leído tu Biblia, el versículo se oye muy bonito, pero vas a llegar con los viejitos, y no va a ser el Espíritu hablando por ti, y no va a ser la palabra de Dios en tu boca porque no la tienes dentro. Entonces, para que esto se cumpla, tú necesitas prepararte. Ahora, fíjate bien, ¿sabes una cosa? La palabra de Dios actúa, ¿sí? No es como nuestras palabras que se nos olvidan. La palabra de Dios actúa. Aún después de tiempo, aún después de que tú la escuchaste, muchos días después la palabra de Dios va a estar actuando en tu corazón. A ver, rápido, ¿quién sabe algunas características de la palabra de Dios que menciona la Biblia?
Sirve para redarguir. ¿Qué otra característica dice? Que llega hasta lo más profundo, que enseña. ¿Qué más dice la palabra de Dios acerca de la palabra? Exacto. Nunca pasa, ¿verdad? Es eterna. ¿Qué más dice de la palabra de Dios? Que no vuelve vacía. Tú lo sabes, dice que la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Dice que es pura, dice que es preciosa, es más cortante que una espada de dos filos y todo lo que tú ya me dijiste. Entonces, ¿tú crees que la palabra de Dios va a seguir obrando aún después de que tú la hables? Por supuesto que sí. A lo mejor en el momento tú no ves una reacción de parte de las personas, pero la palabra de Dios, a lo largo de los días, como la palabra de Dios no pasa, va a estar haciendo su trabajo en el corazón, en la mente de las personas. Por eso es tan importante que lo que tú hables no sea una plática bien padre, una plática bien entretenida, sino una plática que lleve palabra de Dios. Ahora vamos rapidísimo a Jeremías 23, 29. El primero que lo encuentre, que lo lea bien fuerte. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Exacto, dice, fíjate qué poderosa palabra dice, que es como fuego y es como un martillo que quebranta la piedra. A veces nos vamos a encontrar con personas difíciles, pero ¿sabes una cosa? Con tus palabras no lo vas a convencer, pero la palabra de Dios como fuego viene a consumir, y como un martillo viene a quebrar esa piedra. ¿Has visto los albañiles cómo están a veces con los cinceles o con esas máquinas bien grandotas, ¿no? Que rompen el piso? Pues así es la palabra de Dios. Esas palabras de Dios van a estar y van a penetrar en esa persona y van a cambiar a esa persona. Pero no es tu plática, tu buena charla, tu elocuencia, es la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes cuál es tu compromiso? Porque la palabra de Dios lo hace todo, pero ¿sabes cuál es tu compromiso? Está en 2 de Timoteo 2:15. Primero, tienes que ser un obrero aprobado. Y eso es lo que te hablaba. Tienes que estar en comunión con el Espíritu, tienes que llenarte de la palabra, tienes que andar en santidad, presentarte a Dios como un obrero aprobado. Y la última parte, que es lo que ahorita estamos estudiando, es que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? A ver, levante la mano de aquí, ¿quién sabe manejar un avión? ¿Sí o no que el avión es bien maravilloso y nos puede llevar a muchos lados? Pero ¿quién sabe manejar un avión? ¿Usarías bien un avión, Ricardo? No. Pero levante la mano aquí, ¿quién sabe usar una bicicleta? Ah, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es más efectivo para ti, un avión o una bicicleta, Ricardo? Una bicicleta, ¿verdad? Eso mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, pero si no la usamos diligentemente y no usamos bien la palabra de Dios, no va a surtir el efecto que nosotros queremos en las personas. Y no por Dios, sino porque nosotros no la usamos bien. Entonces, si ya tenemos la cosa más fácil, que es que Dios va a hacer toda la obra, lo único que a nosotros nos queda es usar bien la palabra de verdad. Ahora, vamos a verlo ya como más práctico. ¿Cómo lo haríamos ahora en las visitas que estamos haciendo? ¿Sabes una cosa? Tenemos que hablar los principios bíblicos. No nos permiten como tal hablar de la Biblia, ni no nos permiten como tal hablar de Jesucristo y así. Pero nosotros tenemos que ser astutos, y tenemos que buscar la manera y tenemos que buscar los espacios y buscar las formas de que las personas se lleven los principios bíblicos. ¿Sabes que un principio bíblico es un fundamento? Es algo que está establecido desde anteriores tiempos y que jamás va a cambiar, porque las demás cosas están fundamentadas en ellos. O sea, los principios bíblicos se establecieron desde el principio del mundo y jamás van a cambiar, porque todo lo que conocemos se tiene que establecer sobre esos principios. Son como los cimientos de una casa. Podremos cambiar la estructura de la casa, pero los cimientos siempre van a ser los mismos, ¿sí? Esos son los principios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿has escuchado el texto que dice mejores son dos que uno? Ese principio siempre se va a cumplir,
Siempre. Para la gente que conoce a Dios y que no conoce a Dios, mejores son 2 que 1. Eso es un principio bíblico, ¿sí? Otro principio, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y ese es un principio bíblico que nunca va a cambiar, ¿sí o no? En todas las áreas de tu vida, si tú siembras abundantemente, siempre abundantemente vas a cosechar. Otro principio bíblico, aquel que teme a Dios, todo le saldrá bien. ¿Lo has leído? Ese también es un principio bíblico. Cuando alguien sea temeroso de Dios, indudablemente le va a ir bien, porque los principios de Dios no cambian. Lo que Dios estableció desde el principio jamás va a cambiar. Y eso es lo que tenemos que llevarles a las personas. Tú tienes que tener principios bíblicos en tu corazón y en tu forma de vivir para que tú los puedas decir a las personas, y con eso tendrías la certeza de que si esa persona lo escucha y lo pone por obra, va a haber una bendición para él. Pero tú necesitas conocer los principios de Dios. Ahora, el que no podamos hablar de Jesús o no podamos mencionar la Biblia no quiere decir que nos avergoncemos de nuestra fe. Por supuesto que no. No estamos encubriendo a Jesucristo de ninguna manera. Pero ¿sabes una cosa? Si llegáramos y habláramos abiertamente así de Jesús, a lo mejor nos corrían a todos, ¿no? Y nosotros tenemos que ir abriendo el espacio, tenemos que ir abriendo el camino, y un día vamos a poderles dar el mensaje de salvación con toda libertad. ¿Por qué? Porque ya nos ganamos su confianza, ¿sí? Entonces necesitamos que tú, que eres bien inteligente y que eres un siervo bien dispuesto, te llenes de la palabra de Dios. Busques en la Biblia muchas palabras, muchos textos, muchos principios, para que cuando tú estés hablando con la persona y halles una oportunidad, en ese momento tú recuerdes esa palabra que tenías y tú se la puedas decir. Y tú tienes que creer que esa palabra va a empezar a actuar y va a empezar a obrar. Y tal vez un día te vuelvas a encontrar a esa persona y te diga, ay, ¿se acuerda de lo que usted me dijo así, así, así? Pues fíjese que lo hice, y fíjese que me fue bien, y fíjese que me ayudó mucho. Y entonces tú vas a saber que no fuiste nada más a platicar con los viejitos del clima y de muchas cosas, sino que aprovechaste una oportunidad y sembraste en su corazón un principio bíblico. Entonces, tú tienes que ser ese obrero diligente que usa bien la palabra, pero para usarla bien, pues tienes que saberla, ¿sí? Tienes que saber encontrar los libros de la Biblia, tienes que leerla, tienes que entenderla. Así que de verdad yo te invito a que todos los días en tu casa leas, entiendas, comprendas, que si tienes dudas nos preguntes, y de esa manera tú te preparas para ser ese obrero que el Señor quiere. Dios ya te dio el arma más poderosa, pero tienes que saber usarla, ¿de acuerdo? Bueno, por esa razón vamos a hacer un taller en el que necesito que se junten de acuerdo.